Mil mensajes. Hoy estamos con un número, el 589, que nos trae un mensaje interesante, importante en nuestras vidas, porque habla de las resistencias, es decir, esos obstáculos que aparecen para que no se logre algo, y hablando específicamente de las resistencias a un elemento tan importante como lo puede ser el autoconocimiento. Y esto es importante de remarcar. ¿Por qué? Porque el autoconocimiento es la capacidad que tenemos cada ser humano, individualmente o en los colectivos que formamos, familia, empresa, comunidad, país, sociedad, cualquier elemento que nos agrupe para tener el conocimiento, para tener los datos, la información pertinente que nos permita ubicarnos en una realidad. Y entonces la resistencia que se plantea a ese autoconocimiento va a paralizar todo un proceso, que lo voy a decir muy rápido porque lo hemos visto en otros mensajes, pero es básico recordarlo. Del autoconocimiento surge la autovaloración. Una autovaloración hecha sin autoconocimiento es muy débil, es muy frágil. Pero de la autovaloración surge la autoestima. Es decir, si no me valoro realmente como soy, por no conocerme, probablemente mi autoestima puede tener elementos de mucha defensividad o de mucha ofensividad, es decir, de ofenderme o de protegerme, y eso va a generar que el cuarto nivel no se haga, que son las buenas comunicaciones, el buen conocimiento del otro, de la otra parte, y esto de las malas comunicaciones va a hacer que por desconocimiento, además del otro y de mí mismo, vamos a tener unas malas jerarquizaciones. Y esas malas jerarquizaciones va a llevar finalmente a unas malas negociaciones, unas negociaciones inadecuadas que van a hacer que todo el cuadro de dinámica social se rompa, no funcione como debe. Esto es lo importante del autoconocimiento. Ahora, ¿cuáles son los elementos que están en contra como factores de resistencia al buen autoconocimiento, a ese buen proceso de lograr la información pertinente, valiosa, yo creo que actualizada de quién es uno, del autoconocimiento? Y aquí encontramos metodológicamente elementos de resistencia externa puesta por el exterior o las resistencias internas. En las resistencias externas encontramos las falsas creencias, cosas que de verdad fueron muy importantes en lo anterior, pero que han sido superadas inclusive desde el punto de vista científico, verdades que siguen teniéndose como verdades, pero que ya resultan que no lo son tanto, falsas creencias, mitos, tabúes, que son tan importantes en la dinámica social. Los mitos, con todas sus cargas de expectativas que no son verdad, y los tabúes como mandatos, circunstancias que prohíben generalmente a unas situaciones. Entonces eso va a fomentar el desconocimiento y van a actuar como factores que van en contra del autoconocimiento. Por otra parte, tenemos a los elementos internos, que no vamos a hablar, por ejemplo, de baja inteligencia ni de baja de frialdad. Vamos a hablar inclusive de elementos de baja información, es decir, no se tiene la información pertinente, buena, de cómo hacer los procesos de autoconocimiento, no tener un plan maestro para, desde el punto de vista racional, para enfrentarlo, que nosotros lo vemos como desde el punto de vista físico, desde el punto de vista psicoemocional, desde el punto de vista sociocultural, inclusive desde el punto de vista espiritual, que serían aspectos muy interesantes para que cada quien revise su realidad de manera bien importante en el tiempo, de manera coherente, de manera secuencial, de manera inclusive cuando aparecen nuevas realidades, hacer nuestros procesos de ajuste a esa realidad a través de un proceso de autoconocimiento muy importante. Todo esto es el proceso en que la ignorancia, el desconocimiento, la desinformación va a generar resistencia a esos procesos del
del conocimiento. Una persona que no se autoconoce probablemente hay que investigarle cuánta ignorancia tiene respecto a algunas cosas muy particulares. El segundo está probablemente lo que surge en la mayor parte de las veces, que es el miedo. Esa emoción interesantísima que bien manejada puede ser muy buena, pero que mal manejada puede tener efectos, por ejemplo, de ser una resistencia al proceso de autoconocimiento. Los miedos que paralizan, los miedos que hacen evadir, los miedos que hacen escapar, realmente son importantes de valorar en los procesos de autoconocimiento. ¿Cuánta gente no se acerca a lo que es y al conocimiento de lo que es realmente, a esa conciencia plena por elementos de miedo? Es decir, va a encontrar o teme encontrar fantasmas que una vez iluminados desaparecen. Y también está la parte conductual, es decir, tener la pericia para hacer autoconocimiento, y por eso es que muchas veces mucha gente recurre a los especialistas de área para que le enseñen, para que le den un método de cómo hacer este proceso de autoconocimiento. Y muchas de las terapias y muchos de los coaches son generalmente elementos básicos de autoconocimiento. Esto creo que es fundamental, encontrar las resistencias externas o internas que, repito, nosotros decimos y las clasificamos para tener una metódica, pero que probablemente hacen todo un conjunto de cosas, pero que si usted tiene una metódica puede iniciar un proceso de autoconocimiento sistemático, cada vez más profundo, cada vez mejor, a ausentar el miedo, combatir la ignorancia que tenga al respecto, tener un plan de conducta frente a esto, creo que le hace mucho bien. Y de pensar que las falsas creencias, los mitos, los tabúes, también son elementos que pueden interrumpir este proceso de autoconocimiento que es tan válido que, vuelvo a repetir lo que del comienzo, que del autoconocimiento se lleva a la autovaloración a la autoestima a una buena comunicación, una buena jerarquización e inclusive nos lleva a unos buenos procesos de negociación en donde tengamos, por supuesto, los valores que nos permiten un posicionamiento muy claro cuando está bien negociada la situación o cuando tenemos valores que nos impiden hacer negociaciones que vayan en contra de nuestros valores. Pero todo eso, todo ese marco, lo soporta un buen autoconocimiento. Por ello hay que revisar muy bien cuáles son los elementos que nos pueden dañar ese proceso de autoconocimiento. Este es el número 589, las resistencias al autoconocimiento. ¿Qué elementos? Yo le pido que usted lo revise y también les pido que vea este hermoso cuadro de Luis Obando, ese pintor especializado muchas veces en tulipanes. Aquí hay, a mi juicio, unos tulipanes deconstruidos y resulta muy hermosa esta obra de arte que usted puede ver en el patio latinoamericano del arte. Esto queda en la Avenida Los Mangos, cruce con Segunda Transversal, en la Florida, la urbanización La Florida. Una esquina blanca, usted se puede detener y realmente va a ser una experiencia muy interesante. Los dejo con esta pintura de este gran artista venezolano y que piense en cuáles son las resistencias del autoconocimiento, tanto en usted como pueden existirla en las personas importantes en su vida. Y este es el número 589 de los 1000 mensajes. Será hasta el próximo de ellos.